Volvemos con más entrevistas. Lilian Basante nos acompaña, ella es representante del movimiento Más de 8, un movimiento que precisamente nació hace casi un año y cuyo objetivo principal, primero cuya motivación principal fue el hecho de generar en la discusión pública una acción sobre la necesidad de generar una equidad real de género dentro del colectivo y el pensamiento social en nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y de eso ya ha sido un año. Y resulta que en este año se ha evidenciado que hay muchos temas con respecto al tema de violencia de género en todos los sentidos que aún sigue presente en nuestra sociedad y sobre todo en diferentes niveles. ¿Cuál es la evaluación preliminar que ustedes pueden hacer de este trabajo, de esta labor de un año del colectivo en torno a evidenciar, a activarse y luchar contra este tipo de situaciones que perjudican a la mujer en su integridad? Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Muy buenos días a quienes nos están mirando. Quiero primero agradecerle la invitación para poder compartir con la ciudadanía el trabajo que hemos venido impulsando como colectivo efectivamente ya por casi un año. Bueno, el aprendizaje para nosotras y la experiencia ha sido muy enriquecedora. Creo que en Ibarra durante este año hemos podido generar sobre todo un debate, hemos podido generar una reacción social alrededor de lo que significa la violencia contra las mujeres, una violencia que lamentablemente es sistemática y estructural. Y precisamente como colectivo nos hemos orientado a apuntar hacia ese ámbito estructural que pasa por lo que es lo cultural, por ejemplo, que pasa por lo que es lo cotidiano, por ejemplo, y que pasa por algunas acciones que lamentablemente hasta ahora están asumidas como acciones o situaciones naturales, pero que contienen una serie de estereotipos, una serie de situaciones que van reafirmando las condiciones de subordinación a la mujer. Nosotras hace un año, no sé si usted recuerda, Fabricio, y la ciudadanía, empezamos posicionándonos frente a una acción que desde la empresa privada se promovió como fue la Escuela de Princesas. Nosotras hicimos un pronunciamiento en relación a la realización de ese evento por considerar un evento precisamente que reforzaba algunos estereotipos que hacen que desde muy pequeñas las mujeres seamos formadas y orientadas a tener una cierta condición para responder a un sistema que lo que hace a lo largo de nuestra vida, o sea, desde que somos niñas en adelante, sobre todo mantenernos como en la sumisión y también considerarnos como objetos sexuales. En ese sentido, nosotras pusimos una queja, por decirlo de alguna manera, ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos y vivimos un proceso como la Junta lo realiza, es decir, frente a una denuncia, la Junta Cantonal de Protección de Derechos desarrolla un procedimiento administrativo para garantizar y precautelar la vulneración de derechos. No se quedan solamente en la denuncia, también tomaron una acción formal para generar este debate mucho más amplio. Por supuesto, creo que esa ha sido también una característica de nuestro trabajo, el ir más allá, es decir, no solamente en hablar de nuestro pronunciamiento, lo que nosotras creemos, sino que activar también diferentes mecanismos que sí existen, también hay que reconocerlo, no estamos desconociéndolo. El Estado y durante estos años se han generado también mecanismos que permiten y ayudan a garantizar y a precautelar la vulneración de los derechos de las niñas y de las mujeres. En ese sentido, efectivamente hace ya casi un año tuvimos ese ejercicio, ¿no?, de activación de este sistema y logramos que efectivamente desde la Junta de Protección, claro, después de un largo proceso, se suspende ese evento, se recomiende no volverlo a hacer y que la Junta además pida al Consejo de Protección de Derechos trabaje una política pública para que asegurar y precautelar de que no exista situaciones como esta que amenacen o pongan en riesgo los derechos de las niñas. Sin embargo, hay otros momentos también importantes como esta escuela de empoderamiento que después aparece hace pocos días, luego una declaración del alcalde Álvaro Castillo durante una reunión con el sector de la transportación del taxismo formal, donde a pesar de que él asegura que no, que simplemente se refería a los puntos cardinales, denota esta situación cultural que usted señalaba que muchas veces ha generado que sea normal este tipo de acciones con respecto al tema de la mujer, y este caso
de Zoila que se vuelve emblemático porque por primera vez se hace un análisis mucho más profundo del tema de violencia de género. Bueno, mire, uno de los ejes también de nuestro trabajo y dentro del ámbito de la violencia ha sido el tema de los femicidios. Sí, yo creo que eso es necesario resaltarlo, tomando en cuenta que desde el año 2016 se evidencia a nivel nacional un incremento significativo de los casos de femicidio, considerándose esa la expresión ya máxima de violencia contra las mujeres. Es decir, ese ya es como el final de una violencia sistemática, física, psicológica y hasta sexual, que termina obviamente en el asesinato de las mujeres por condiciones de género. De ahí que se lo denomina por ser mujer, de ahí que se lo denomina precisamente femicidio, y la ciudadanía debe saber que ya como figura jurídica está reconocida en el Código Integral Penal y ya no es solamente un asesinato de mujeres, sino que es un femicidio. Entonces, en el marco de todo eso, nosotras hemos venido precisamente cuestionando cómo la violencia se refleja, ¿no?, en lo cotidiano, y evitar de esa manera que al final pueda traducirse también en la muerte de las mujeres. Lo que usted señala, Fabricio, ha sido siempre durante este año lo que nos ha mantenido como de alguna manera vigilantes, es decir, qué pasa en la ciudad, cómo se manifiesta el sistema en la ciudad, cómo se manifiestan las instituciones, cómo se manifiestan las autoridades, cuál es la política pública que se está promoviendo y cómo esta política pública puede contribuir también a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. Entonces nos hemos topado efectivamente con varios casos. Antes un poco de referirme al último, el caso de Zoila, quiero decir y que la ciudadanía conozca, es decir, aquí en Imbabura hay casos de femicidio que todavía están en la impunidad. Uno de esos que desde el año pasado también lo acompañamos fue el asesinato de Evelyn Túquer, es una adolescente de Otavalo, una niña de 15 años que fue asesinada precisamente por su novio, que hace un mes logramos que después de un proceso de reactivación se logre nuevamente ratificar la sentencia, pero lamento decirlo y para nosotras sí es preocupante que precisamente el fin de semana nos hicieron saber que hoy había una nueva audiencia. Al parecer hay una apelación, obviamente que dentro del procedimiento es un recurso válido, ¿no? Pero nosotras confiamos en realidad en que esa sentencia se va a ratificar. El involucrado fue condenado a 8 años porque obviamente era menor de edad, entonces se le dio la pena máxima para lo que le correspondía, pero entendemos que se está apelando. No quisiéramos que vuelva a pasar lo que ocurrió con el caso por el cual nosotras decidimos también acompañar, que fue una nulidad. Y bueno, en fin, pero hoy precisamente hay una audiencia. Entonces, mire, es muy complicado, no es muy difícil para las mujeres el demostrar precisamente que somos víctimas de violencia. De ahí que precisamente el caso de Zoila tiene esa connotación, es decir... es una muy particular porque primero estaba detenida por presunto asesinato a su esposo. Y luego se genera un proceso de investigación donde se establece que el tema termina siendo violencia de género. Y claro, bajo esa consideración cambia la concepción de la acción que estableció precisamente la justicia en ese momento. Efectivamente, mire, el caso de Zoila, nosotras lo conocimos prácticamente como hace 2 meses, ya como a profundidad. Aquí en la ciudad el caso se lo manejó de manera muy reservada. Nosotras como colectivo, si es que no hay un acercamiento voluntario, digamos, de la familia como para pedir nuestro acompañamiento o de alguna manera a orientación, pues nosotras respetamos muchísimo y claro, no lo conocíamos a profundidad. Sin embargo, hace aproximadamente 2 meses fue precisamente su hijo el que se acercó a nosotras en compañía de su abogado defensor a ponernos al tanto de la situación, porque efectivamente, como usted señala, Fabricio, las circunstancias y la investigación ya puso en evidencia que Zoila fue una mujer que vivió violencia de género de manera sistemática y que los hechos que se dieron, en los cuales se dio la muerte de su pareja, había toda una connotación de una reacción legítima yo diría también de esa como necesidad humana de sobrevivir, de protegerse, ¿no?
término legítima defensa, exacto. O sea, uno actúa en una legítima defensa frente, obviamente, a una amenaza, a un riesgo en el cual también está expuesta su vida. Y ese precisamente fue el argumento fundamental para que la defensa apele una primera sentencia en la cual ya se había dado pues 6 años, 8 meses ya de prisión para Zoila, pero con todos estos elementos que evidenciaban la violencia sistemática que ella vivía, además que se reunían las 3 condiciones que implica la legítima defensa, ¿no? O sea, en el COIB está determinado, o sea, cuáles son esas condiciones. Se tenía que cumplir que había una agresión ilegítima, es decir, que no se merecía ser agredida, no había una razón para que ella sea agredida, por ejemplo. La otra, que haya una necesidad racional de la defensa, es decir, era necesario defenderse y que la persona que se defienda no haya provocado la agresión. Fundamentalmente este último punto fue el que la defensa pudo argumentarlo y pudo sostenerlo y solventarlo desde obviamente todos los elementos jurídicos y sobre todo también desde los instrumentos nacionales e internacionales que ponen en evidencia que la violencia contra las mujeres realmente es una de las situaciones por las cuales en general el sistema logra mantener, digamos, a través de la violencia ejercida hacia las mujeres, logra mantener la sumisión, logra mantenernos calladas, sumisas y soportando por mucho tiempo varios tipos de violencia. Esta es una lucha muy compleja, muy difícil. Ustedes, como colectivo me refiero, están dispuestos a asumir este reto a pesar de lo desgastante que puede ser, pero van a seguirlo asumiendo. Sí, lo vamos a seguir asumiendo y efectivamente es desgastante, sin embargo también es motivante. O sea, yo quiero señalar que en esto no estamos solas, que hay a nivel nacional una reactivación importante del movimiento de mujeres que alrededor del tema de los femicidios, estamos ya a mitad de año y llevamos 67 casos ya de femicidios en el país, lo que significa que cada 62 horas se está asesinando a una mujer en el Ecuador por el hecho de ser mujer. Entonces, en ese sentido, a nivel nacional, nosotras somos parte de la Plataforma Nacional Vivas Nos Queremos, nos hemos articulado con la Fundación Surcuna, con la Plataforma Justicia para Vanessa, con familiares de víctimas de femicidio, de casos muy emblemáticos, como el caso de Valentina, también una niña de 11 años que apareció muerta en su escuela. Es decir, ventajosamente hay toda una movilización y hay una reacción también de la sociedad, ¿no? En el caso de Zoila fue muy también satisfactorio el ver la respuesta de otras organizaciones de mujeres que ya nos acompañaron en la audiencia, de cómo la ciudadanía, de cómo la sociedad también reacciona, cómo entiende, cómo busca el entender lo que está pasando y asumir también otra posición frente al tema de la violencia. Quiero decir que nosotras como colectivo, y creo que el movimiento de mujeres y el movimiento de mujeres feministas específicamente, no estamos en contra de nadie. Nosotras estamos simplemente a favor de nosotras. Entonces, en ese sentido, obviamente, la lucha tiene que ser constante y tiene que, en el camino, sabemos que vamos a seguir enfrentando porque la violencia es un problema estructural. Como le digo, tiene raíces bastante estructurales, que son el machismo, el patriarcado, y eso está muy enraizado desde los niveles personales hasta niveles institucionales. Una necesidad de cambio de mentalidad es urgente en nuestra sociedad. Agradecemos, Elian, bastante tu presencia. Esta mañana nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas.